Pareciera ser muy pronto para emprender la carrera presidencial. Sí, Claudia Sheinbaum acaba de llegar a la presidencia de la República hace apenas unos meses y podríamos pensar que la carrera presidencial está todavía muy lejos de arrancar, pero hay quienes piensan todo lo contrario. Hay a quienes se les hace tarde para destaparse para el 2030. Y no estamos hablando de nadie de Morena, estamos hablando de los impresentables panistas. El exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, vio truncados sus sueños de convertirse en candidato presidencial en las pasadas elecciones, en donde Claudia Sheinbaum arrasó. ¿Por qué? Pues porque resulta que el exgobernador de Tamaulipas tuvo que salir huyendo a Estados Unidos, muy al estilo de Ricardo Anaya, y esconderse porque tenía una orden de aprehensión en su contra. Bueno, pues Cabeza de Vaca intentó regresar a México, igual que como lo hizo Ricardo Anaya, ayudado del fuero constitucional, con ayuda, por supuesto, de Marco Cortés. Nada de esto le funcionó. ¿Por qué? Porque tenía una orden de aprehensión en su contra. Bueno, pues ahora el gobernador de Tamaulipas se está haciendo la víctima y prepara su camino, quiere despejar su camino rumbo a la elección presidencial del 2030. Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, mintió sobre la cancelación de la ficha roja por parte de la Interpol en su contra, porque la Fiscalía General de la República informó que solamente fue suspendida, esto debido a un par de recursos que implementó el equipo legal de Cabeza de Vaca. Así mintió el panista. En libertad, y le dijeron, pues perdone usted, pero sabemos que todo esto fue una operación de esta persecución política vil, irresponsable y cobarde a la que ha sido sujeto, con la única finalidad de frenar mi participación en política. Pero bueno, por fortuna hay instancias internacionales, como es el caso de la Interpol, que estos, después de haber hecho un análisis, un examen exhaustivo al respecto, pues determinaron cancelar esa ficha que había emitido la Fiscalía General de la República para una supuesta detención en mi contra, Ciro. Bueno, y entonces, ¿en qué cambia tu vida, Francisco? En nada, escuchen esta parte. Esta confirmación, sí. Por lo que confirma, por lo pronto en los tribunales, sí. Hemos estado ganando en todas las instancias. Últimamente hemos visto cómo la Fiscalía está tratando de retrasar la resolución de un colegiado. Esperemos que pues, pronto ya se resuelva la última instancia. He ganado todas las instancias, Ciro, pero también era muy importante. He ganado todas las instancias, dice el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, después de que se exhibiera que el señorito pues habría mentido sobre lo que decidió hacer la Interpol. A ver, Cabeza de Vaca no es la primera vez que miente y no es la primera vez que utiliza todos los recursos legales a su alcance para evadir la justicia. Francisco García Cabeza de Vaca, recordemos, fue gobernador de Tamaulipas y mientras era gobernador se metió la solicitud para su desafuero. Se aprobó el desafuero de Cabeza de Vaca. Pero luego, como tenía en su poder el Congreso Estatal de Tamaulipas, hicieron una legislación express, manipularon las leyes a su conveniencia para proteger a Cabeza de Vaca y evitar que fuera desaforado y que enfrentara la justicia. Eso le dio tiempo al gobernador de Tamaulipas en ese momento para escaparse de la justicia. Tan es así que todavía ni siquiera terminaba de ser gobernador y ya había salido huyendo del país hacia Estados Unidos. Esto dijo Claudia Sheinbaum, falso que se haya retirado la ficha de Interpol al exgobernador de Tamaulipas. Usted también es parte de esta campañita. Sí. Muchas gracias, presidenta. Ya respondió la fiscalía ayer que es falso. Pues tiene que contestarlo la fiscalía, ¿no? Pero la fiscalía contestó ayer que no era cierta esta noticia de que ya se le había quitado la ficha de Interpol, ¿no? Pues así, entre los dimes y diretes de Cabeza de Vaca, en donde se hace la víctima, se dice perseguido político, el exgobernador de Tamaulipas ha rechazado ya en entrevistas durante todo el día que vaya
a tener que regresar a México y que tenga una ficha de la Interpol en su contra. Dice Cabeza de Vaca que aunque se le retiró la ficha roja por parte de la Interpol, no va a regresar a México. Se volvió a decir víctima de una persecución política. La Fiscalía General de la República el 17 de febrero señaló como falso el argumento de que la Interpol habría retirado esta ficha roja de Francisco García Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícito en 2 ocasiones. Sin embargo, pese a que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ya se sumó a estos señalamientos, la Fiscalía General de la República reconoció que la ficha roja del exgobernador de Tamaulipas fue suspendida de momento, mas no eliminada, mas no declarado inocente ni mucho menos. ¿Por qué se suspendió la ficha roja de Cabeza de Vaca? Bueno, porque obtuvo un amparo que fue impugnado ya por la propia Fiscalía General de la República. Sin embargo, Cabeza de Vaca volvió a afirmar que su ficha roja impuesta por la Interpol fue completamente retirada, razón por la que acusó a la FGR de no estar al tanto de la situación, de actuar de mala fe en su contra, incluso los acusó de no saber inglés y no poder interpretar el documento de la Interpol. En una entrevista para Grupo Fórmula, por supuesto con Azucena Oresti, el exgobernador de Tamaulipas dijo que sus abogados le dijeron que ya le habían retirado la ficha roja en su contra. Debido a esto, Cabeza de Vaca aseguró que en su caso es una cortina de humo y además acusó al actual gobierno, el de Claudia Sheinbaum, de estar coludido con la delincuencia organizada. El chiste se cuenta solo. Un panista acusando al gobierno de la 4T de estar coludido con la delincuencia organizada cuando el propio panista Cabeza de Vaca tiene denuncias en su contra por delincuencia organizada, cuando el panista Cabeza de Vaca forma parte del grupo calderonista, el mismo expresidente panista que puso como secretario de seguridad a un delincuente. Así las cosas. Fíjense bien. El gobierno de Estados Unidos habría hecho la acusación sobre el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, condenado a 38 años de prisión por delincuencia organizada. El único narcogobierno es el de Felipe Calderón. En ese sentido, Cabeza de Vaca rechazó volver a México porque dice que aunque la Interpol ya se dio cuenta de que esto es una persecución política, de la que ha sido víctima el pobrecito desde hace muchos años, dijo que no va a regresar a México porque no se va a prestar a ser la cortina de humo de nadie. Señaló Cabeza de Vaca tirándole la bolita y aventándole el pleito a Claudia Sheinbaum. No solamente negó o rechazó regresar a México al señalar esta persecución política, sino que también acusó a la denominada 4T de no haberlo premiado con una embajada como sucedió con otros exgobernadores. Dijo que, pues al concluir el actual gobierno de México, no le gustaría escuchar su verdad en torno a su ficha de detención. Vamos viendo cómo se presentan las cosas, porque lo que es un hecho es que hasta este momento la Fiscalía General de la República dice que pues la Interpol no eliminó la ficha roja. Simplemente se emprendieron algunas acciones legales en contra de esa ficha roja, por lo que se puso en pausa, pero y repito, no es que le hayan dado la inocencia o la absolución a Francisco García Cabeza de Vaca. Y vamos poniéndonos en contexto, aprovechando esta problemática entre la FGR y la Fiscalía y Francisco Cabeza de Vaca, ¿qué es la ficha roja y qué es la Interpol? Fíjense bien, la Interpol es un organismo internacional que ayuda a 196 países a la localización y detención de personas que cuentan con órdenes de captura. Para que la Interpol pueda detener a una persona, se requiere esta famosísima ficha roja, que es una especie de orden que le permite a la Interpol buscar y detener con fines de extradición a la persona. Todo esto se encuentra reglamentado en el artículo 82. Aquí un ejemplo, ¿no? Presentan la ficha roja y se puede detener a esta persona en cualquiera de esos 198 países. Esto significa que para que la Interpol tenga una ficha roja es porque un país cuenta con una orden de aprehensión en contra de una persona. Las organizaciones en nuestro país, las órdenes de aprehensión en nuestro país pueden pararse, se pueden detener a través de la suspensión en el juicio de amparo y así evitar ser detenidos. Entonces, aquí ya va saliendo el peine.
¿Quién está detrás de la protección de Cabeza de Vaca? Nada más y nada menos que el Poder Judicial. Un Poder Judicial que sigue privilegiando a unos cuantos. Un Poder Judicial que sigue cooptado por los intereses políticos, por los intereses particulares. Un Poder Judicial que sigue protegiendo a presuntos delincuentes y liberando a otros tantos. ¿Quién le dio el amparo a Cabeza de Vaca para cancelar esa ficha roja en su contra? Pues nada más y nada menos que el Poder Judicial aquí en México. En consecuencia, si una persona presenta un amparo contra una orden de aprehensión, la ficha roja también se suspende hasta que determinen el sentido de ese amparo. La ficha roja tiene que cumplir con formalidades: que exista delito, la pena del mismo y que no sea con fines políticos esa detención. Por eso Cabeza de Vaca se está haciendo la víctima diciendo que es un perseguido político para que no proceda la ficha roja y pueda seguir transitando con toda la comodidad del mundo allá en Estados Unidos. Una ficha roja se puede eliminar por varias razones, una de ellas porque se agotó ya el plazo para cumplir su objetivo y ese lo establece el comité de la Interpol. Eso no significa, ojo, que la orden de aprehensión ya no exista en el país solicitante. ¿Qué es lo que está ocurriendo con Cabeza de Vaca en estos momentos? Se suspendió la ficha roja porque metió un amparo, pero en México por eso no quiere poner un pie, porque sigue activa la orden de aprehensión. Recordemos también que existe la solicitud formal de extradición que se basa en tratados de cooperación y en la ley de extradición internacional. Entonces, todo depende del resultado de aquellos amparos para determinar si esas órdenes de aprehensión siguen vigentes o no. Cabeza de Vaca sigue muy asustado y por eso no quiere regresar a México. No quiere regresar a México porque sabe que va a ser detenido y sobre todo sabe perfectamente que en cuanto se renueva el Poder Judicial pierde sus privilegios por completo y dejando además a Roberto Gil Suart fuera de la Suprema Corte. Roberto Gil Suart, recordemos, quería ser candidato a ministro y lo batearon porque es un impresentable, porque no cumplió con los requisitos. Podría haber sido el aliado, la mano derecha de Cabeza de Vaca y quien podría ayudarlo a salir del hoyo desde la Suprema Corte. Para su mala suerte, el panista Roberto Gil Suart, calderonista, protector de Cabeza de Vaca y otros tantos delincuentes de cuello blanco, ha quedado fuera de la elección judicial. Ahora Cabeza de Vaca se inventa su propio borrado de ficha roja, pero la Fiscalía General de la República ha decidido desmentirlo. Sí, el día de hoy la Fiscalía lo desmintió y bueno, además la sede de la Interpol en Francia determinará si realmente se cancela la ficha roja o no, si ya se cumplió el plazo o no. Mientras tanto, el gobernador de Tamaulipas ha decidido tirarle pleito a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, culpabilizándola a ella de una persecución política, cuando hoy nos queda bastante claro, Cabeza de Vaca no tiene cara para decir eso. Cabeza de Vaca, Francisco García Cabeza de Vaca, no quiere enfrentar a la justicia mexicana y como tampoco pudo llegar a este país y volver con el fuero constitucional como sí lo hizo Ricardo Anaya, pues ahora se cuelga la bandera de perseguido político con esperanzas de que eso le alcance al exgobernador de Tamaulipas para convertirse en candidato a la presidencia de la República en 2030. ¿Tú qué opinas? ¿Será Cabeza de Vaca un digno representante de la derecha? ¿Podrá, a través del disfraz de perseguido político, convertirse en el próximo presidente de México? ¿O será que la Fiscalía General de la República actúa adecuadamente y finalmente consigue la detención del exgobernador de Tamaulipas en un país en donde hoy están criticando que ocupamos un pésimo lugar en temas de corrupción, pero el Poder Judicial sigue amparando y liberando delincuentes, en donde la derecha mexicana no se explica cómo es que México tiene un 26 puntos sobre 100 en materia de corrupción, una pésima calificación, mientras celebran que el Poder Judicial libere delincuentes, mientras celebran que Cabeza de Vaca se cuelgue la bandera de perseguido político, mientras celebran que sus propios amigos salgan huyendo y evadiendo la justicia. Sí, son ellos los representantes y los causantes de la corrupción en este país y en lugar de aceptarlo, deciden colgarse el disfraz de perseguido político. Mi querido Ángel, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarme en esta transmisión. Suscríbanse, denle like y compartan para que lleguemos a más personas. Yo soy Yasira Handal y nos vemos más adelante con más información. Bye bye.